El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas tardes, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, Navarra, los que aceptáis la invitación a seguir a Jesús y escucháis este programa dedicado a todos, pero especialmente a los apasionados buscadores de la verdad, aquellos que deseáis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Continuamos con el primer artículo de nuestra fe, del credo, cuando decimos creo en Dios, Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo. De la tercera persona de la Santísima Trinidad, vamos a hablar hoy. El Espíritu Santo está muy presente en la vida de la Iglesia desde el principio. Digo esto desde el principio porque puede dar la sensación de que es un descubrimiento del siglo XX con la renovación carismática. Y ciertamente la renovación carismática católica ha hecho y hace corriente de gracia muchísimo bien a la Iglesia. Pero el Espíritu Santo es quien vivifica a la Iglesia desde el primer instante. El Espíritu Santo es quien obra la transformación de los corazones. El Espíritu Santo es el que actúa en los sacramentos. El Espíritu Santo es el que guía a nuestros líderes, a los obispos, al Papa. El Espíritu Santo es quien llena con carismas a todos los fieles. Esto lo digo porque aunque hoy trataremos la verdad de la tercera persona de la Santísima Trinidad desde un punto de vista, si queréis, un tanto dogmático, cosa que es importante para luego sostener la vida pastoral, lo cierto es que no debemos olvidar que sin el Espíritu Santo no conoceríamos la verdad plena ni podríamos vivir la vida divina. O sea, que nadie piense que el Espíritu Santo es algo prescindible o que forma parte del patrimonio espiritual de un grupo de tarados que les encanta hacer ruido, levantar las manos y hablar en lenguas extrañas. No, eso, la renovación carismática católica, que no es eso, es mucho más que eso, tiene su fundamento en el Espíritu Santo, pero no es exclusivo el Espíritu Santo de la renovación carismática, porque, repito, sin el Espíritu Santo la Iglesia no existiría. Lo mismo que sin el Padre o el Hijo el cristianismo no tendría sentido, pues sin el Espíritu Santo tampoco. A veces puede dar esa sensación, ¿no?, de que uno debe rezar al Padre porque es el Padre y el Padre nuestro es la oración que Jesús nos enseñó y es el Creador. Entonces está luego Jesús, que ha muerto por nosotros, se ha hecho hombre, es alguien cercano, próximo, que me comprende, que me entiende, me puedo dirigir a Él. Pero el Espíritu Santo, bueno, al fin y al cabo es una entidad, una energía misteriosa que tampoco sabemos definir muy bien. No, esa no es la enseñanza de la Iglesia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas iguales en dignidad, en divinidad, que reciben la misma adoración y gloria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es importante que nos acerquemos a esta figura y sobre todo que dejemos que Él se nos acerque para que nos transforme interiormente. Así que vamos a empezar nuestro programa recordando el porqué de nuestra presencia aquí. Y nosotros estamos aquí, en este espacio de Radio María, en esta iglesia fundada por Cristo, por amor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Invocando, pues, al amor de Dios, al Espíritu Santo, comenzamos nuestro programa.
Comenzamos cada uno de nuestros programas invocando el don del Espíritu Santo. Bien, pues hoy la pregunta que trataremos en nuestro espacio habla precisamente de él. Es la pregunta 47. ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios uno e igual al Padre y al Hijo. Procede del Padre, que es principio sin principio y origen de toda la vida trinitaria. Y procede también del Hijo por el don eterno que el Padre hace al Hijo. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo encarnado, guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena. Dice el Catecismo Mayor en el punto 243 y 244, antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro Paráclito. Paráclito significa defensor, el Espíritu Santo. Este que actuó ya en la creación y en los profetas, estará ahora junto a los discípulos y en ellos para enseñarles y conducirlos hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo como por el Hijo en persona una vez que vuelve junto al Padre. El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santa Trinidad. Como en el caso del Hijo, también encontramos anticipos y prefiguraciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y como en aquella ocasión, debemos decir que sólo la plenitud de la revelación sobre el Espíritu Santo como persona divina hecha por Jesucristo nos permite dar un sentido pleno a esas alusiones. Está claro que desde la primera página de la Biblia se habla del Espíritu de Dios, que tiene funciones muy importantes, pero era imposible que en el marco del monoteísmo monolítico del Antiguo Testamento fuera considerado como un ser divino personal igual que Yahvé. Por lo cual es considerado en este marco más bien como una fuerza que emana de Dios y que interviene en la historia de salvación. Pero la revelación del Espíritu Santo como una persona al mismo nivel que el Hijo permite reconocer al Espíritu Santo en todas estas acciones del Espíritu de Yahvé. De hecho, en el credo de los concilios decimos que el Espíritu Santo es dador de vida y que habló por los profetas. El Espíritu de Dios aparece ya como artífice de la creación que se cierne sobre las aguas en el versículo 2 del capítulo 1 del Génesis y transmite, capítulo 2, versículo 7, la vida al hombre. El Salmo 104 canta al Dios creador que da la vida por medio de su Espíritu. Escondes tu rostro y se espantan, les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. El Espíritu es aquel que en la visión profética de Ezequiel 37 devuelve la vida a los huesos secos que representan a Israel en el exilio. Leo Ezequiel 37 desde el versículo 9. Entonces me dijo, conjura al Espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al Espíritu, esto dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, os estableceré en vuestra tierra, y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Podemos ver en este último texto que el Espíritu dador de vida es también el que interviene en la historia de la salvación. Lo hace especialmente moviendo a los elegidos de Dios. Génesis 41 dice que José está lleno del Espíritu de Dios. Moisés posee el Espíritu para guiar al pueblo de Dios y puede repartirlo entre los ancianos. Lo podéis leer en el capítulo 11 del libro de los Números. Es el Espíritu
el que mueve a los jueces para que liberen a Israel. Así dice el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 6. Son, sin duda, los profetas los que son movidos por el Espíritu de Dios para realizar su misión. Yo estoy lleno de fuerza por el Espíritu de Dios, de derecho y coraje, para anunciar a Jacob su culpa, a Israel su pecado, dice Miqueas capítulo 3. El profeta Ezequiel da testimonio de su propia vocación diciendo, capítulo 2, el Espíritu entró en mí mientras me hablaba, me puso en pie y oí que me decía, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Los reyes reciben de Israel el Espíritu de Dios al ser ungidos para realizar su misión. Entonces vendrá sobre ti el Espíritu del Señor. Profetizarás con ellos y te convertirás en otro hombre. Cuando te sucedan estas señales, haz lo que se te ponga a mano, porque Dios está contigo. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Pero de forma especial, el Espíritu descenderá sobre el Mesías, tal y como anuncia Isaías y como luego repetirá Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor. Y también Isaías, en el capítulo 11, por cierto, esta cita que Jesús lee en la sinagoga de Nazaret es de Isaías 61. Bueno, pues en Isaías 11 leemos, brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. En el Antiguo Testamento, el Espíritu es descrito como poder creador divino, o mejor, como Dios mismo, en tanto que obra en el hombre, en el universo, en la historia y en la naturaleza. El Espíritu de Dios es el que impera y actúa poderosamente en la historia. El Espíritu es la fuerza que une a Dios con aquellos a quien Él ha tomado bajo su protección. En el Antiguo Testamento aparece, pues, el Espíritu como poder creador en el que Dios obra la vida, la salvación y la santidad. No se puede dejar de reconocer que en el concepto veterotestamentario del Espíritu se tiene una cierta inclinación a independizarse. A la luz de la revelación del Nuevo Testamento se puede ver, de hecho, una primera y tenue alusión a la tercera persona divina en los textos que hablan del Espíritu de Dios. Esto muy rápido lo que dice el Antiguo Testamento del Espíritu, pero los Evangelios muestran la revelación del Espíritu Santo como persona divina casi al final de la vida pública de Cristo, en las palabras de Jesús tras la última cena, en las que el Señor habla de otro paráclito, otro abogado, defensor, a la misma altura que el primero, que sin duda es una persona, Jesucristo, el Hijo. Jesús hace 5 promesas en ese momento que representan la revelación plena del Espíritu Santo y, en consecuencia, de la Trinidad. ¿Cuáles son estas 5 promesas? La que tenemos en Juan capítulo 14, versículo 16 y 17, de que el Espíritu mora en nosotros. La que tenemos en el capítulo también 14, versículo 26, que Él nos enseña todo y nos recuerda las enseñanzas de Cristo. La promesa de Juan 15, 26, que da testimonio del Espíritu y nos ayuda a dar testimonio. La promesa de Juan 16, versículo a partir del 7, que dice que el Espíritu realizará el juicio del mundo, y la promesa de Juan 16, versículo a partir del 12, que dice que el Espíritu nos guiará hasta la verdad plena. De todos los escritos del Nuevo Testamento,
los textos que con más claridad atestiguan la personalidad del Espíritu Santo son las palabras de despedida después de la última cena. Estos textos manifiestan que el Espíritu prometido por Cristo no es un mero poder, sino una persona. El Espíritu Santo continúa la obra de Cristo, realiza actividades personales, es distinto tanto del Hijo como del Padre, que está en estrecha relación con el Hijo y sin embargo es distinto de Él. Lo dicen expresiones como tomará de lo mío al que yo os enviaré. Juan 16. Cristo cumplió esta promesa después de su resurrección. A alguno le podría parecer extraño que la personalidad de la tercera, de la divinidad, del Espíritu Santo, sea un poco tardía. ¿Por qué es esto así? Porque el mismo Evangelio de Juan vincula la plena efusión del Espíritu Santo a la Pascua de Jesús. Después de las promesas de la cena, Jesús entrega el Espíritu Santo en la cruz, así dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, y se lo da a los apóstoles tras la resurrección, tal y como lo había anunciado. Lo anuncia en Juan 7, 39 y lo cumple en Juan 20, 22, ya resucitado. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: «El que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva». Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Juan capítulo 7, la cita que os he dicho, 7, 37 en adelante. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido», e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Juan capítulo 19, versículo 30, donde Jesús entrega el Espíritu, pero lo da plenamente tras la resurrección en Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús repitió: «Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». En la obra de San Lucas, que además del Evangelio abarca también el libro de los Hechos de los Apóstoles, la clave para comprender la acción del Espíritu Santo está en Pentecostés, el momento en que el Espíritu impulsa la misión de la Iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles es realmente el libro de los hechos del Espíritu Santo que mueve a la Iglesia. «Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto». Esto dice Jesús resucitado en Lucas capítulo 24. Y en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, el Señor dice: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta el confín de la tierra». Aunque tampoco podemos olvidar que el Espíritu Santo aparece desde el momento de la concepción virginal de Jesús. Así dice Lucas capítulo 1, versículo 35. «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios». Son muchas las menciones al Espíritu Santo también en las cartas de San Pablo. El Espíritu Santo actúa en el cuerpo de Cristo por medio de los diversos ministerios y carismas, sin olvidar que todo cristiano lo ha recibido. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Así, uno recibe del Espíritu hablar con sabiduría,
otro el hablar con inteligencia según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe, y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Primera carta a Corintios, capítulo 12, versículos del 4 hasta el 13. La vida cristiana, en sus elementos más fundamentales, es imposible sin la acción del Espíritu Santo. Si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, dice San Pablo a los romanos, y a los corintios les dirá: nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y también a los romanos: cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos: Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que hace posible la vida nueva del cristiano con sus frutos característicos. Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley, y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. El Espíritu es en el cristiano el fundamento de una nueva vida verdaderamente divina, que Cristo, el primogénito entre muchos hermanos, que posee el Espíritu sin medida, comunica los dones que posee en plenitud a todos los que estamos unidos a Él por la fe y el bautismo. Sin el Espíritu comunicado por Cristo no hay más que pecado y debilidad. En cambio, el hombre lleno del Espíritu pertenece de tal modo al Señor que se hace un solo espíritu con Él. Después de este recorrido podemos comprobar, como dice el Catecismo, que es la misión del Espíritu a lo largo de toda la historia de la salvación la que nos ayuda a comprender su origen eterno. De nuevo, conocemos la Trinidad en sí a través de lo que ella hace. La misión del Espíritu Santo no es solo ser el alma de la Iglesia, sino también el alma del cristiano, el que da la vida, el que mueve, el que guía, pero no se trata de una fuerza, sino de una persona. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y continuamos hoy con la pregunta 47. ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesucristo ha revelado? Visitaste a Jesús en el Pentecostés. Un pueblo te llamó, volviste a descender. Que se abran los cielos, ven, hazlo otra vez, Espíritu Santo.
Estás escuchando el Compendio del Catecismo, el programa para aventureros apasionados, buscadores de la verdad, que puedes sintonizar aquí en Radio María de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si es que nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos con la pregunta 47. ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado? Y después de hacer un recorrido bastante rápido por lo que nos dice la Sagrada Escritura, ya el Antiguo Testamento apunta a la personalidad del Espíritu Santo, aunque no es plenamente revelada, sino hasta el Nuevo Testamento, y hemos visto cómo sobre todo el Evangelio de San Juan y el de San Lucas nos hablan de él de manera mucho más clara, el Evangelio de San Juan. Pero además de la Sagrada Escritura, nosotros como católicos sabemos que tenemos otra fuente de revelación que es la tradición de la Iglesia. Y dejando claro que el Espíritu Santo no es una fuerza o un modo de llamar a la energía divina, sino una persona, vamos a ver lo que dice la Iglesia en su magisterio a propósito de la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Catecismo, en el punto 245, afirma: la fe apostólica relativa al Espíritu fue proclamada por el Segundo Concilio Ecuménico en el año 381, en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso no se dice que solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. El credo del Concilio de Constantinopla confiesa: con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Hasta aquí el Catecismo Mayor. A la vez que se iba definiendo la fe de la Iglesia sobre la persona divina del Hijo, se va declarando que también el Espíritu Santo es una persona divina como el Padre y como el Hijo. Siempre hay que recordar que no es a estas alturas del siglo IV, en el concilio, sino ya la Iglesia desde el principio comienza a creer en el Espíritu Santo como persona divina, lo que se manifiesta con toda claridad en la expresión otro Paráclito de la que habla Jesús, presentándose a sí mismo como el primer Paráclito enviado por el Padre y prometiendo otro. Como suele suceder, es necesario hacer esta declaración dogmática solemne con términos precisos para salir al paso de los que negaban el carácter de persona divina al Espíritu Santo. Es decir, cuando la Iglesia añade algo a sus profesiones de fe, cuando decreta un dogma, no está inventando una verdad nueva, sino que lo que está haciendo es salir al paso de quienes niegan verdades que la Iglesia de manera pacífica ha vivido siempre. En el caso del Espíritu Santo eran los macedonios o neumatómacos los que rehusaban asumir en fe las afirmaciones metafísicas sobre el Espíritu Santo. Ellos interpretan al Espíritu como espíritu servidor, como un intérprete de Dios o como una especie de ser angélico. Era para ellos una criatura o una especie de ser intermedio entre Dios y las criaturas. Para expresar la realidad divina y personal del Espíritu Santo, la definición del Concilio de Constantinopla no utiliza el término de la misma naturaleza, que es el que sirvió para definir la divinidad del Hijo, pero desarrolla el simple artículo del Credo de los Apóstoles y del Concilio de Nicea, que decía simplemente creo en el Espíritu Santo, afirmando que el Espíritu Santo es Señor, como se denomina a Dios en el Antiguo Testamento. Ya vimos la importancia que tiene el nombre Señor como la traducción al español del griego Kyrios, que a su vez es la traducción del hebreo Adonai, que a su vez es el modo en el que los judíos, para no pronunciar el sacratísimo nombre de Dios, decían cuando leían Yahvé.
El hecho es que cuando decimos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, lo estamos reconociendo como Dios, ya que no solo es un don de Dios, sino que el propio Espíritu es el dador de vida y no solo de la vida natural. Y además, añade el credo, que recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo. Es importante resaltar que, como sucede al afirmar la divinidad del Hijo, la definición dogmática del Espíritu Santo como partícipe de la naturaleza divina no tiene un interés meramente teórico o metafísico, sino defender la verdad de la salvación. Como decían los santos padres, solo podemos ser divinizados por el Espíritu Santo para participar de la naturaleza divina si el Espíritu Santo es Dios. Por eso quiero insistir en que, aunque hay temas que pueden resultar más complicados, nada de lo que se enseña en la Iglesia y nada de lo que, desde luego, en este espacio de Radio María decimos es puramente especulativo, sino que todo tiene conclusiones prácticas y solo podemos ser divinizados por el Espíritu de Dios si ese Espíritu es Dios mismo. Sigue el Catecismo hablando de el Espíritu Santo y del famoso filioque, este problema que hemos tenido con los hermanos ortodoxos. Leo el Catecismo. Punto 246. La tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, filioque. El Concilio de Florencia del año 1438 explicita: el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, procedente eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola expiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único al engendrado, a excepción de su ser de Padre, esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, éste la tiene eternamente de su Padre, que lo engendró eternamente. La afirmación filioque no figuraba en el símbolo del año 381 en Constantinopla, pero sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina, el Papa San León la había ya confesado dogmáticamente en el año 447, antes incluso que Roma conociese y recibiese el año 451 el Concilio de Calcedonia, el símbolo del año 381. El uso de esta fórmula del credo fue poco a poco admitido en la liturgia latina entre los siglos VIII y XI. La introducción del filioque en el símbolo niceno-constantinopolitano por la liturgia latina constituye todavía hoy un motivo de no convergencia con las iglesias ortodoxas. Este es el número 247 del Catecismo Mayor. Y sigo con el 248. La tradición oriental expresa, en primer lugar, el carácter de origen primero del Padre por relación al Espíritu Santo. Al confesar al Espíritu como salido del Padre, esa tradición afirma que éste procede del Padre por el Hijo. La tradición occidental expresa, en primer lugar, la comunión consustancial entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, filioque. Lo dice de manera legítima y razonable, porque el orden eterno de las personas divinas en su comunión consustancial implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu, en tanto que principio sin principio, pero también que, en cuanto Padre del Hijo único, sea con él el único principio del que procede el Espíritu Santo. Esta legítima complementariedad, si no se desorbita, no afecta a la identidad de la fe en la realidad del mismo misterio confesado. El Concilio de Calcedonia se afirma esencialmente que el Espíritu Santo procede del Padre. Posteriormente, en la Iglesia latina se añadió a esta fórmula la persona del Hijo, procede del Padre y del Hijo, el famoso filioque. Esto en latín significa y el Hijo. Este añadido supuso una gran controversia y un motivo de división en las iglesias orientales que se ceñían a la afirmación de Calcedonia y las latinas que incluían al Hijo en la procedencia del Espíritu.
De hecho, en nuestro credo de los concilios se afirma que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Realmente las dos fórmulas subrayan aspectos verdaderos que no deberíamos ver como opuestos. El Padre es el origen eterno de la Trinidad del que procede todo, pero el Hijo tiene también un papel en la expiración eterna del Espíritu Santo. Al margen de los datos históricos de la controversia, que no son para debatirlos ahora, se puede comprobar cómo en el Nuevo Testamento se afirma claramente que el Espíritu procede del Padre. Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero en ese mismo texto, en Juan capítulo 14, versículos 16 y 26, aparece el papel del Hijo en el envío del Espíritu Santo. Yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito que esté siempre con vosotros. El Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo. Y no hay que olvidar que en los escritos de San Pablo, el Espíritu de Dios es el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo. Los santos padres de la Iglesia latina, como San Agustín, al afirmar que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, subrayan que procede principalmente del Padre, de modo que, como dice Santo Tomás de Aquino, el Padre es el principio y la fuente de toda la Trinidad. Por otra parte, los padres de la Iglesia oriental hablan de que el Espíritu Santo procede desde el Padre mediante el Hijo. En conclusión, no se ve en esta diferente formulación, si está bien entendida, un motivo insalvable de división entre la Iglesia católica y las iglesias orientales ortodoxas. Estas diferencias nunca pusieron en peligro en los primeros siglos la fe común y sobre la base del testimonio bíblico y de la tradición había múltiples puentes que unían ambas posiciones. Las dos teologías intentaban decir en el fondo lo mismo, dan testimonio de una única fe bajo figuras conceptuales distintas. El Espíritu Santo es persona, no es una fuerza, no es un ente abstracto, sino que es persona, persona de la divinidad, tercera persona de la Santísima Trinidad. Y afirmamos esto, entre otras cosas, porque posee las características de personalidad. En otras palabras, posee intelecto, emociones, voluntad, una fuerza, un poder, un ente etéreo o una manifestación insustancial. No tiene intelecto, ni emociones, ni voluntad, pero la Biblia nos habla de que el Espíritu Santo sí tiene estas características de la personalidad. Dice San Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 2, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando Pablo está hablando de que nos las reveló, se refiere a principios, palabras, conocimiento y una fuerza. No revela conocimiento. Un poco más adelante dice San Pablo que hablamos de sabiduría. ¿Y esta sabiduría de dónde? La sabiduría que Dios da. ¿Y quién nos da la sabiduría? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo más profundo de Dios. Precisamente hablando del Espíritu de Dios, hablará después del espíritu del hombre. Entonces, fíjate, espíritu de Dios, espíritu de hombre. Nadie duda de que el hombre es persona. ¿Cómo podremos entonces dudar de que el Espíritu Santo es persona, si hasta lo compara con un hombre, el propio San Pablo? Porque ¿quién de los hombres, dice, sabe cosas de hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hay una directa comparación del Espíritu Santo con el espíritu del hombre en el sentido de que existe esta habilidad de conocimiento. Además, el Espíritu Santo tiene emociones. Dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, o en otra palabra difícil, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Se puede entristecer a una fuerza? Pues no
no se puede. Una fuerza desaparece, actúa, empuja, pero no se entristece. Una fuerza cesa, pero jamás se entristece. Puede apagarse, pero no ponerse triste. También en el capítulo 15 de la carta a los Romanos leemos sobre el gozo del Espíritu. Y en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 5, se nos dice que el Espíritu Santo es celoso, se siente celoso cuando compartes con el mundo. Y por lo tanto, una fuerza ni se entristece, ni goza, ni se pone celosa. Solo una persona es capaz de hacer esto. Y además tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene emociones y voluntad para decidir lo que quiere hacer. En los Hechos de los Apóstoles, en la carta a los Gálatas, se nos dice que nos sometamos a la voluntad del Espíritu Santo. Y San Pablo habla también de la lucha de la carne contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne, de modo que no hacemos lo que quisiéramos. Y luego nos dice, andemos según el Espíritu, es decir, bajo la dirección del Espíritu Santo. Aparece pues con actitudes personales, como por ejemplo cuando dice los Hechos de los Apóstoles que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Aquí aparece la voluntad del Espíritu Santo que llama a, en este caso, Bernabé y Saulo para una misión concreta. Cuando alguien se siente llamado por Dios, es el Espíritu el que está hablando. El Espíritu Santo nos enseña, el Consolador, que os enseñará todas las cosas que yo os he dicho, nos enseña y nos recuerda. Y esto no lo puede hacer una fuerza. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios, dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, y el testimonio solo lo puede dar una persona, no una fuerza, no un objeto. El Espíritu Santo guía, dice San Pablo a los Romanos, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es el Espíritu el que guía. También la palabra habla en el Espíritu indicando qué es lo que hay que hacer, da órdenes específicas. No lo puede hacer una fuerza, como cuando le dice a Felipe que se acerque al carro del eunuco. Esto lo podéis leer en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, pero en otros muchos lugares también de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo nos ayuda como persona, no como fuerza. No se habla de que nos ayuda como una máquina mecánica, sino que nos ayuda aconsejándonos, consolándonos. La ayuda del Espíritu, por tanto, no es impersonal. De igual manera, dice San Pablo a los Romanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El que intercede por nosotros, el que nos ayuda a orar como conviene, es el Espíritu Santo, quien Jesús nombra como Consolador para que esté siempre con nosotros, como persona. Y de hecho, lo podemos y debemos tratar así, no como una fuerza. Se le puede obedecer porque es persona, igual que, desafortunadamente, a veces optamos por desobedecerle, porque es persona. Se le puede resistir. Dice Hechos capítulo 7, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo. A una fuerza, si es mayor que tú, no puedes resistirla, pero sí puedes resistir a una persona. El Espíritu Santo es, pues, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Quizá para nosotros sea relativamente fácil percibir al Padre y al Hijo, a Jesús, como personas. Nuestra mente se forma imágenes tanto del Padre como del Hijo, pero al considerar que el Espíritu Santo es alguien misterioso, invisible y un tanto secreto, y que su presencia es universal, a veces tenemos dudas acerca de su identidad. Y muchas veces este es el error,
porque a menudo igualamos la personalidad divina con su visibilidad. Si el Espíritu Santo es omnipresente, concluimos que debe ser la fuerza o presencia de Dios, pero no un ser divino. Es verdad que nunca entenderemos la complejidad de los caminos de Dios. Intentar entender la Trinidad equivale a perder la mente, negar la Trinidad equivale a perder el alma. Esta frase, que está muy bien, tiene que situarnos ante la modestia de saber hasta dónde podemos alcanzar. Es decir, no tenemos que entenderlo todo para vivirlo todo. De hecho, yo no entiendo cómo funciona Internet, solo por poner un ejemplo, y sin embargo lo utilizo. Entonces, aunque no comprendamos completamente todo sobre la naturaleza del Espíritu Santo, podemos recibir las enseñanzas de la Iglesia sobre el Espíritu Santo, que además sabemos que mora en nosotros. Sobre todo con el Espíritu Santo, el gran problema suele ser pensar en él meramente como una fuerza o influencia poderosa de Dios y no la tercera persona de la deidad. Recuerdo en un contexto no católico donde se invocaba el Espíritu de Dios, y a mí al principio eso me sonaba bonito, porque me sonaba el Espíritu Santo tercera persona de la Santísima Trinidad. Luego me di cuenta de que nada que ver, sino era una especie de invocación de una fuerza absurda y estafadora. Por cierto, otro día, si queréis, hablamos de esto, pero no equivoquemos la personalidad del Espíritu Santo con una fuerza. Esta idea del Espíritu Santo como energía es contraria a las Sagradas Escrituras. La Biblia contiene textos del Nuevo Testamento que describen la Santísima Trinidad, y ninguno de esos pasajes sugiere que un miembro de la divinidad sea inferior o de menor valor que el otro. El último mandamiento de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos fue un mandato trinitario. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los creyentes del Nuevo Testamento formaron parte del cristianismo, entraron en una comunión divina, en una integración eclesial con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una lectura correcta de la Sagrada Escritura, una apertura dócil a la revelación, nos muestra la intimidad de Dios, que se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la tercera persona de la Santísima Trinidad es tan divina como la primera y la segunda, y tan necesaria para nuestra salvación como lo son el Padre y el Hijo. Se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que si os apetece compartir alguna idea, debatir alguna cuestión, dar algún testimonio, formular alguna pregunta, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López.